21 de febrero de 2011, Kobyolkino, Mordovia, Rusia. Ayer, la ciudad fue sacudida por un crimen brutal. Desconocidos golpearon con un martillo y apuñalaron a un taxista local de 48 años, Alexandr Anufriev. Ahora, en la comisaría local, interrogan a su hija Valentina Snegiriova, de 21 años. La joven está pálida como una sábana, pero sin emociones. No muestra lágrimas, histeria ni dolor. Quizás sea por el shock, a veces ocurre, pero los investigadores no dejan que Snegiriova regrese a una casa. Algo de ella les causa desconfianza, tal vez sus manos. Sus manos juegan con la ropa, se acomodan el cuello del suéter, se entrelazan nerviosas en las rodillas. Tal vez sean sus ojos, moviéndose de un lado a otro, y Valentina evita el contacto visual directo, o sus piernas que golpean bajo la mesa, un ritmo rápido e inconsciente. Estás en Strashnota y hoy te hablaré de un caso muy trágico. Mis textos no son de redes neuronales, aunque para quienes no diferencian IA de humanos es raro mencionarlo. Yo sí distingo entre mis textos y los de la inteligencia artificial. Eso es un revoltijo incomprensible. Los casos que analizo son reales y las fuentes trato de dejarlas en el canal de Telegram de Strashnota. ¿Saben quién hizo esto? Le hacen a Valentina una pregunta directa. La mujer no responde, pero el ritmo se vuelve más fuerte y sus manos se mueven más rápido. ¿Conoces ese dicho de que los testigos no viven mucho?, insiste el investigador. ¿No tiene miedo de que la eliminen aquellos a quienes está encubriendo ahora? El rostro pálido de Snegiriov muestra miedo, luego una inquieta determinación. El investigador va a preguntar, pero ella lo interrumpe enseguida. Le diré quién lo hizo, porque yo misma contraté a esas personas para eliminar a mi padre. En Rusia hay cientos de miles de familias disfuncionales, padres alcohólicos, consumo de sustancias prohibidas, madres, violencia física, abuso emocional. Es la realidad en la que tienen que vivir una enorme cantidad de niños. Anuncian a Valentina. Desde la infancia, no había nadie que pudiera proteger a Valentina. Alejandro Anufriev, el padre de familia, tenía un carácter explosivo desde joven, que empeoraba notablemente cuando bebía, lo cual era frecuente. Se volvió adicto al alcohol en su juventud, en los años 90, y con el tiempo su dependencia solo se hizo más fuerte. La madre, en cuyo departamento vivía entonces la joven familia Anufriev, intentó muchas veces convencer a Alejandro de dejar de beber, pero fue inútil. Ángela también lo intentó una vez, pero el hombre se enfureció de inmediato. «No soy un borracho, trabajo y traigo dinero a la casa», gruñó él. Ángela se rindió. Y Alexander de verdad trabajaba y traía dinero a la casa mientras estaba sobrio, pero en cuanto el hombre caía en una borrachera, de inmediato se convertía en un imbécil violento y cruel, increíblemente irascible. En el departamento vivían Anufriev, su madre, esposa e hija, y él solía descargar su furia alcohólica en ellas. Usaba lo que tenía, puños, rodillo, cinturón, las jalaba del cabello y las echaba a patadas de la casa. Los vecinos solían oír los gritos de la niña y el llanto de las mujeres al otro lado de la pared, pero nadie quería meterse con un hombre grande y enojado. Además, Alexander no solo golpeaba a su esposa e hija durante los escándalos borrachos, también destrozaba los muebles, tiraba los frascos de encurtidos del refrigerador y rompía la vajilla. Ángela entendió pronto que no debía contradecir a su esposo borracho, pero también que el silencio podía causar peleas. ¿Por qué callas? ¿Te molesta algo? Traigo dinero y sigues insatisfecha. Ya basta, decía Anufriev irritado. Siempre había un motivo. Pero después de dejar la borrachera, Alejandro volvía a ser prácticamente un ejemplo de hombre de familia. Arreglaba la llave y clavaba estantes cuando era necesario. Ayudaba a su madre y a su esposa. Pero esos periodos de lucidez con el tiempo se repetían cada vez menos. La adicción se imponía. Alejandro era un buen padre sobrio, pero borracho. Su hija lo irritaba porque corría y hacía ruido constantemente. Por culpa de Alejandro borracho, Angélica recibía el castigo. Decían que ella tenía la culpa de que Valeria llorara y era una mala madre.
Al oír los gritos de su madre, la niña lloraba más fuerte, y él apartaba a Angélica. Ve y cálmala antes de que te toque a ti. Secándose la sangre de la cara y las manos y quejándose de dolor, Angélica se apresuraba hacia su hija. Cuando Valeria creció, también recibió los golpes de su padre cuando se enfurecía. Cuando Anufriev estaba borracho, podía apartar a su hija de un empujón si ella se interponía en su camino al pasar de una habitación a otra. Darle un coscorrón si, según él, hablaba demasiado o muy fuerte. Tirar un plato de sopa al suelo y obligarla a limpiar. Valia gateaba de rodillas mientras él la observaba en silencio. Al parecer, a Anufriev le gustaba sentirse fuerte y consciente de su poder en casa, a veces llevándolo al extremo. Ángela, desesperada, se llevaba a su hija con su madre, pero después de unos días volvía. En ese entonces, la mujer todavía amaba a Alexandre y lo extrañaba, y a veces hasta le tenía lástima. Después de todo, Anufriev no siempre fue así. Él podía ser un buen esposo y padre cuando no bebía. En ese entonces, la mujer aún pensaba que Alexander podía cambiar, pero es mejor no creerlo y solo irse. Pero además, la suegra venía y le rogaba a la nuera que regresara. No expongas problemas familiares ni avergüences a tu esposo, le decía Ángela. Lo que ocurre en la familia debe resolverse en silencio. Por su carácter, Ángela era más débil que su suegra. No se atrevía a contradecirla y por la misma razón no llamaba a la policía cuando su esposo hacía escándalos. No quería ser juzgada, ni rumores, ni vergüenza, aunque los rumores de todos modos se esparcían. Kobylikino es una ciudad pequeña de 19.000 habitantes. Nufriyev, quien empezó como taxista en los 2000, era conocido por muchos. Alexander también golpeaba a su madre, pero ella, por amor, atribuía todo a su alcoholismo, lo cual es parcialmente cierto, aunque no facilita nada. Para su mamá, Sasha era alguien enfermo que merecía compasión y debía ser curado, no una bestia que golpeara a su esposa e hijo. La mujer llevó varias veces a Alexandra Saransk. Para tratar el alcoholismo de Alexander, la codificación duraba 2 o 3 meses, pero luego todo volvía por los moretones. Valia Anufrieva a veces iba a la escuela con ropa cerrada. Algunos se burlaban de ella por su padre alcohólico, pero la mayoría la compadecía, ya que muchos padres también beben. Valia tenía un carácter muy suave, era abierta y amigable, a pesar de lo que pasaba en su familia. En las primeras clases de música notaron que Valia Anufrieva tenía una voz limpia y hermosa. Los maestros sugirieron a Ángela inscribir a su hija en el coro de la iglesia, y ella lo hizo. A Valia le gustó la música sacra y empezó a cantar en la iglesia con mucho gusto. En la religión encontró consuelo y acudía a la iglesia cuando ya no podía soportar quedarse en casa. Ángela también asistía a la iglesia y era devota, y Anufriev también iba con su esposa a los servicios dominicales cuando estaba sobrio. Valia estudiaba muy bien. Era una niña responsable y siempre llegaba preparada a las clases. Las materias se le daban con facilidad e incluso le daba tiempo de ayudar a sus amigas que iban rezagadas. Al mismo tiempo que estudiaba en la escuela regular, la niña asistía a la escuela de música en la clase de piano, donde también tenía buenos resultados. Su madre estaba orgullosa de ella, su padre, cuando estaba sobrio, incluso la elogiaba, pero cuando estaba borracho, obviamente, le daba igual. Sin embargo, Anufriev no le prohibía a la niña dedicarse a esto, y eso era suficiente tanto para Valia como para su madre. Para cuando Valia terminó la escuela regular, hacía mucho que había dejado de buscar la aprobación de su padre. En el corazón de la joven nació un odio sordo hacia el hombre que hacía de su vida y la de su madre un infierno. Por culpa de su padre, Valia temía el invierno, pues el frío formaba parte del infierno que él había creado. Valia, no puedes escapar de tu padre. No de Anufriev. A veces, incluso después de golpear, el borracho podía sacar a su esposa e hija al frío. Los vecinos le aconsejaban a Ángela dejar a su esposo borracho y alborotador, pero ella no se atrevía y mostraba paciencia.
Tal vez era el miedo lo que la frenaba. ¿A dónde iría con su hijo y cómo vivir sola? También era por costumbre. Ya conocemos esa cadena y cómo funcionan las relaciones codependientes y abusivas. De cualquier manera, Valentina contaba los días hasta el momento en que terminara la escuela y se fuera de Kobylikina. Ella se preparaba para entrar a la escuela de música en Saransk y luego quería ser cantante profesional. La chica se sentía un poco culpable por dejar a su madre sola, pero el deseo de escapar finalmente de esa jaula de piedra y sentir al menos una vez en la vida lo que es ser libre era más fuerte. Después de presentar sus últimos exámenes, Valentina ingresó sin problemas a la sección de canto de la escuela de música. Responsable y cuidadosa, rápidamente se ganó el cariño de profesores y compañeros. Mientras estudiaba, la joven asistía a la iglesia en Saransk, rezaba y la fe le daba consuelo. En Saransk, Valia conoció a un joven que venía de Ucrania, solo se sabe su apellido, Snegirov. Los jóvenes rápidamente se entendieron. Snegirov era alegre, vivaz, siempre contaba algo gracioso y tomaba el pelo a la chica sociable y sincera. Valentina se enamoró profundamente y, según ella, para siempre. Pronto, Snegirov y ella se volvieron inseparables. El chico visitaba a su amada en la residencia, le daba flores y la invitaba a cafeterías. Ella creyó en el cuento de hadas y se permitió soñar. Cuando Snegirov le propuso matrimonio, Valentina rompió en llanto y dijo que sí, sin pensarlo 2 veces. El chico dijo que decidió quedarse en Rusia y ella estaba encantada. A pesar de todo, Valentina no quería irse lejos de su tierra natal. Los jóvenes se casaron en silencio y sin pompa por parte de la madre. Valentina presentó a su esposo con cautela a su padre y después trataba de visitar a sus padres, pero en su lugar invitaba a su madre a visitarla en Saransk. La pareja vivía por ahora en un departamento rentado, pero ya pensaban en una vivienda propia, sobre todo porque Valentina pronto quedó embarazada. Tuvo que posponer sus estudios por un tiempo. La joven tomó un descanso académico y se concentró en el futuro bebé. El primer hijo, llamado Nikita, parecía alegrar a Snegirev. El hombre no podía dejar de cargar a su hijo, lo observaba detenidamente, buscando sus propios rasgos en el rostro infantil. La vida se complicó, pues el salario de su esposo debía sostener también al niño, pero Valentina se consolaba porque estaban juntos. Ella seguiría estudiando y buscaría trabajo cuando pudiera llevar al niño al jardín de niños. La joven no necesitaba lujos, entendía que lo mejor para el niño era el amor de su familia. Al poco tiempo, Valentina se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo. La segunda hija nació apenas 1 año y medio después del primero, y para cuando llegó, la familia Snegirov ya empezaba a tener problemas. Quizá fue por problemas de dinero, o no, pero Snegirov se alejó de su esposa, se volvió reservado y distante, surgieron peleas y en una discusión se mencionó el divorcio. Apenas sucedió eso, Snegirov casi de inmediato mencionó que quería regresar a su tierra natal. ¿Y yo? ¿Y tus hijos?, preguntó Valentina. Snegiriev prometió apoyo, prometió venir y visitar, pero al mismo tiempo apartaba la mirada tan cuidadosamente que todo quedaba claro. El hombre no simplemente se va, está huyendo, dejando a su exesposa con 2 hijos en brazos. En resumen, va por el pan. Valentina comprendía lo que eso significaba y le aterraba profundamente. La niña más pequeña, Sofía, aún no tenía ni 1 año. La mujer no podía permitirse una niñera, ni tampoco dejar a los niños en alguna de las guarderías locales. No había dinero, no tenía registro de residencia, y la única salida era regresar a casa con su madre y su padre. También podía olvidarse de estudiar en Saransk, pero en Kobilkino había una escuela técnica a la que Valentina planeaba transferirse. Sin embargo, no era una especialidad musical, pensaba obtener una mucho más práctica en el perfil de relaciones de tierras y bienes. Aquí Valentina tampoco tenía opción. Finalmente, al darse cuenta de que ya no podía posponerlo, la mujer empacó y regresó a su ciudad natal. Durante la ausencia de su hija, Alexandra Nufriev no cambió en nada.
Seguía bebiendo, golpeando a su esposa y mujeres, rompía los muebles, tiraba platos, y su madre lo soportaba todo. Valentina no habría vuelto a ese infierno, y menos con los niños, pero ¿qué opción tenía? Joven, inexperta, tonta, no pensaba del todo con la cabeza, sino con los enamoramientos. Eso, por supuesto, no lleva a nada bueno, de ahí vienen, probablemente, el 80-90% de los divorcios. Pero pasó lo que pasó, no es una situación tan rara. Sentía que las entrañas se le hacían un nudo cuando apareció la casa tan dolorosamente familiar y la mujer abrazó con más fuerza a su hija, a quien llevaba en brazos. Ángela salió a recibirlas con moretones frescos. Papá está borracho, advirtió ella, en un susurro. Mejor no hacer ruido. Valentina y los niños se escabulleron y el miedo pegajoso apareció de inmediato. El niño se sujetaba a su madre. El fuerte olor a alcohol llenaba el aire y se oía un ronquido desde el dormitorio. 10 los niños se quedaron en silencio de inmediato, como si sintieran una amenaza. 11 la madre ayudó a Valentina a desempacar sus cosas. 12 la mujer suspiraba al ver a sus nietos. Le dolía el corazón al pensar en su futuro. Valentina se aferró a la cruz que colgaba de su pecho y comenzó a rezar, pidiendo a Dios protección para los niños, pero las oraciones no ayudaron 15. Al día siguiente, Anufriev se emborrachó, golpeó a su hija y esposa y asustó gravemente a los niños. Sofía tuvo un ataque de histeria y no durmió la mitad de la noche. Nikita, entre sollozos, se aferraba a su madre sin comprender la situación. Valentina, secándose las lágrimas, intentaba calmar a los niños prometiendo que todo estaría bien, pero nadie le creía. Parecía que Valentina no salía de esa pesadilla. Botellas y platos rotos, mermelada cayendo sobre la cabeza, coscorrones. Por el llanto de los niños, Anufriev castigaba a las dos mujeres. Podía golpearlas o empujarlas contra la pared. Su madre, ya mayor y enferma, aún tenía esperanza de corregirlo. Lo llevó de nuevo a Saransk para otro tratamiento de codificación. Anufriev, sobrio, paseaba con sus nietos por la calle, incluso iba a la iglesia con la familia, donde rezaba para curarse del alcoholismo. Sin embargo, tras 2 o 3 meses, el viejo hábito volvió. Cuando murió la madre de Anufriev, nadie impidió que Ángela revelara los trapos sucios. Valentina presentó varias denuncias a la policía. Prometieron investigar y enviaron a un oficial de barrio para hablar con Alexander Anufriev. Por supuesto, esas charlas no ayudaron. El hombre escuchaba tenso, callaba y a veces fingía atención. El oficial de distrito creía haber cumplido su deber, pero Anufriev reincidía y la historia se repetía, aunque en casa había una verdadera pesadilla. Valentina era buena estudiante, responsable y sin conflictos. Pronto fue jefa de grupo. Varios profesores la recordaban de la escuela y muchos la lamentaban. Valentina rápidamente se hizo cercana a la psicóloga del instituto, Lyudmila Sedishova. Más tarde, la mujer contaba lo siguiente. Como psicólogo, conocía sus problemas familiares. Valia es muy abierta y sociable. Varias veces me contaba lo que pasaba en su casa. A menudo se quejaba de su padre, la golpea y hace escándalos. Su madre tenía hijos. El padre de la niña era simplemente un sádico y no tenían a quién acudir por ayuda. Una vez fui a su casa y todo lo que había en el refrigerador estaba tirado por el suelo. Sopa, pasta, frascos rotos. Angela y Valia recogían todo en silencio, temerosas de hablar, mientras él las observaba de pie. Una vecina admitió después que también le temía a Anufriev. La crueldad del hombre se volvió realmente ilimitada. Después de la muerte de su madre, Anufriev golpeaba a los miembros de la familia sin piedad. Tanto Valentina como su madre terminaron en el hospital por turnos con conmoción cerebral y tampoco tenía piedad de sus pequeños nietos. Los hijos de Valentina le temían al abuelo como al fuego y empezaban a gritar desesperadamente cuando él se acercaba. Los hombres sentían que se estaban volviendo locos. Le suplicaban a Anufriev que no lastimara a los niños y trataban de protegerlos con su cuerpo, pero eso solo excitaba más al hombre.
«Lo voy a mandar al otro mundo», gritó Valentina después de otro escándalo de su padre, llorando desconsoladamente. Nadie tomó en serio la amenaza, y Valentina la dijo claramente en un momento de enojo. Después, algún vecino recordará haber escuchado esas palabras. Por primera vez, la mujer desesperada pensó en tomar represalias. Por primera vez, comprendió que haría lo que fuera por sus hijos, no por ella. Valentina conoció a Alexander Kuznetsov, de 24 años, por internet en diciembre de 2010. El chico tenía antecedentes penales, le dieron libertad condicional por algún delito menor y además estaba desempleado, pero a la mujer no le importaba. Es evidente por qué Kuznetsov conocía la situación familiar de Snegiriova, quizá más de lo que habría querido. Valentina le contaba constantemente a su conocido lo difícil que era su vida, lo agresivo y cruel que se había vuelto su padre últimamente. Alexander conocía a Anufriev porque lo había llevado varias veces en taxi. Sentía compasión por Valentina, pero no podía hacer nada. La misma Snegiriova no pensaba así. En una reunión, la chica guardó silencio al hablar de su padre, como reuniendo valor, y al hablar, su voz fue sorprendentemente tranquila. 66. Dime, Sasha, ¿puedes organizar la muerte de una persona? 67. Hay que eliminar a mi papá. 68. Kuznetsov la miró incrédulo, pero Valentina seguía seria y decidida. El hombre comprendió que no bromeaba y se sintió incómodo. De todos modos, eso es lo que él le contará después al tribunal. 71. Dijo que eso era una tontería e intentó disuadir a Valentina, pero ella insistía. 72. Anufriev siempre golpea a los niños y no deja en paz a nadie. Vivir con él es imposible. En enero de 2011 tuvo una borrachera especialmente larga, de la que no tenía intención de salir por el momento. Y el 14 de febrero la señora Nam tuvo que llamar a la policía 2 veces para calmar al violento jefe de familia. Creí que iba a matar a mi mamá de lo fuerte que la golpeaba. ¿Me ayudas, Sasha?, suplicaba la señora. 75 y Kuznetsov aceptó. 76. Encontraré un compañero. ¿Cuánto pagarás? 77. Después de una breve negociación, el precio por la vida de Alexander Anufriev se fijó en 15.000 rublos 78. Justamente por esa cantidad Kuznetsov y su compañero Alexander Zvonarev, de 32 años, debían eliminar al padre Valentín. Puros Alexandros por todos lados. Zvonarev, a diferencia de su compañero más joven, tenía una condena real por un delito real, abuso sexual. Él tampoco tenía trabajo fijo y a menudo necesitaba dinero. Le aseguró a Valentina que sabía hacerlo y que todo saldría bien. «Pagaré 5.000 por adelantado y el resto al terminar el trabajo», advirtió la mujer. Los hombres se miraron. El dinero no era mucho, pero ambos, Kuznetsov y Zvonarev, ya se habían imaginado teniéndolo en sus manos. Aceptaron. Después de que Valentina se fue, Zvonarev miró a su compañero y resopló. «Vamos a engañarla, tomamos el anticipo, nos lo gastamos en alcohol. ¿Qué nos puede hacer? Seguro que no irá a la policía». Kuznetsov negó con la cabeza. El rostro de Valentina, con una mirada desesperada y asustada, estaba frente a sus ojos. Había que ayudar a la mujer. Anufriev es un monstruo cruel. Sin él, el mundo solo será mejor. El viernes 18 de febrero de 2011, Valentina Snegiriova se reunió con los futuros asesinos a sueldo para entregarles el dinero. Irónicamente, ese dinero lo había tomado de su padre. Y antes de ir a la reunión fue a la iglesia y comulgó. La mujer contó que el sábado Anufriev estaría solo en casa todo el día. El momento para la visita era más que adecuado. El 14, tras el escándalo con la policía, Anufriev expulsó a las mujeres de la casa. Snegiriova. Sus hijos y su madre llevaban varios días viviendo con la abuela, la madre de Ángela. Eso significaba que no habría necesidad de inventar una excusa para sacar a los testigos innecesarios de la casa. Era una buena oportunidad.
Kuznetsov y Zvonarev tomaron el dinero y prometieron visitar al padre de Valentina al día siguiente, sabiendo que cumplirían el encargo. El sábado 19 de febrero, los hombres tocaron la puerta del departamento de Anufriev. Al ver a Kuznetsov en la puerta, Anufriev se sorprendió, pero cuando los invitados le ofrecieron tomar algo con ellos, inmediatamente se hizo a un lado y los invitó a pasar. Los hombres no se anduvieron con rodeos, siguieron al dueño y entraron a la cocina. Al voltearse, Anufriev fue golpeado varias veces en la cabeza con un martillo por uno de los hombres. Anufriev tambaleó, gimió y cayó al suelo, pero el criminal no se detuvo. Los golpes caían, aplastando el cráneo. Anufriev tendrá 5 heridas en la cabeza por golpes de martillo. Cuando la víctima cayó, el segundo delincuente tomó el cuchillo y apuñaló cerca del corazón, clavando la hoja entre las costillas. El cuerpo de Anufriev presentará 10 heridas de arma blanca. Tras confirmar la muerte del hombre, los cómplices esparcieron tabaco para confundir a los perros de la policía, como planeaba Zvonariov. Después de esto, los delincuentes salieron sigilosamente del departamento y cerraron la puerta detrás de ellos. El cuchillo y el martillo los arrojaron a un montón de nieve cerca de la casa. El trabajo estaba hecho. Ese día se reunieron con Snegiriova y recibieron el dinero restante. Al saber de la muerte de su padre, Valentina no sintió remordimiento, sino alivio en el corazón. La mujer sabía que había cometido un pecado grave y que, si alguien lo descubría, no estaría en el banquillo junto a quienes contrató. Pero ella ya estaba lista para eso cuando le dio un adelanto a Zvonariov y Kuznetsov por la muerte de su padre. El cuerpo de Anufriev permaneció en el departamento todo el día y fue hallado por Angela la noche siguiente. Según una versión, ella desconocía lo ocurrido. Al ver a su esposo tirado, con el cráneo atravesado y ropa ensangrentada, primero se paralizó y luego llamó a la policía. Según otra versión, Valentina le contó a su madre lo que había pasado ya el 19 de febrero. Angela no juzgó a su hija y le dio los 10.000 rublos restantes que Valentina entregó a los ejecutores. El 20 entraron al departamento y encontraron a Anufriev acostado con... Los agentes que llegaron de inmediato supusieron como versión un homicidio doméstico. Sabían del alcoholismo de Anufriev, quizá bebía con alguien y hubo una pelea. Así suele ser normalmente, pero en el suelo los agentes notaron algo inusual: tabaco de rapé. Alguien estaba encubriendo las huellas. Hablaron con los vecinos, interrogaron a Ángela y luego a Valentina. Ninguna de las dos intentó justificar al difunto padre. Hablaron de las golpizas, mujeres asustadas y niños. Los vecinos lo confirmaron. Y la venganza realmente pudo haber sido el motivo del crimen. Pero ni Valentina ni su madre, principales sospechosas, parecían capaces de cometer ese crimen. Los 122 golpes fueron hechos por una mano masculina fuerte, por lo que debía investigarse esa versión a fondo. En el primer interrogatorio, un investigador notó el extraño comportamiento de Valentina. No lloraba ni parecía alterada, lo cual, considerando su historia, era comprensible. Pero Snegiriova estaba nerviosa. Los investigadores supusieron que ella sabía quién cometió el crimen. Durante el interrogatorio, uno advirtió que podrían eliminar a la mujer como testigo, y la asustada Valentina lo confesó todo. El domingo por la noche, un coche de la policía llegó a la casa donde vivía Alexander Kuznetsov, y casi al mismo tiempo, un coche igual se detuvo frente a la casa donde vivía Alexander Zvonarev. Ambos criminales estaban en el lugar. No huyeron, pensando que habían borrado las huellas y que ahora era imposible identificarlos. Prácticamente todo el dinero que recibieron por el encargo ya se había gastado en bebidas y botanas. Kuznetsov confesó el crimen bastante rápido. En el experimento mostró cómo se deshizo de Anufriev y señaló dónde tiró el arma. El cuchillo se halló rápido, pero el martillo no apareció. Según Kuznetsov, actuó solo y Zvonariov solo estaba presente por si la víctima intentaba escapar, pero después cambió su declaración y contó la verdad. Y a la pregunta sobre el motivo respondió: me dio lástima la chica, solo por eso fui.
Pero Zvonariev no tenía intención de confesar un delito grave, ya tenía uno encima y no quería volver a la cárcel. El hombre insistía en que no ayudó a Kuznetsov y que no tenía nada que ver con el crimen en absoluto. Como era de esperarse, no le creyeron. Valentina Snegiriova, de 21 años, confesó y permaneció tranquila y distante. «No me arrepiento», le dijo al investigador. «Sí, aunque vaya a la cárcel, al menos mis hijos dormirán tranquilos en su casa y sabrán que nadie les hará daño ni los echará». Más tarde, Valentina dirá que lamenta lo sucedido y que quiere que todo vuelva a ser como antes. En ese momento, solo pensaba en que ella y sus hijos eran libres del tirano. Muchos conocidos de Valentina dudaban que ella hubiera pagado a Kuznetsov y Zvonarev por la muerte de su padre. Una persona tan abierta y luminosa como Valia no habría tomado una decisión tan terrible. Seguramente solo quería asustarlo, decían los profesores de la escuela donde estudiaba. Alguien recordaba haber escuchado que Valentina, ya después de ser detenida, le dijo a su madre: «Solo quería que mi padre sintiera en carne propia lo que es ser golpeado y humillado». La propia Snegirieva contó: «Ellos dijeron que se podía o dejarlo lisiado o llevar el asunto hasta el final, es decir, quitarle la vida. Elegí llevar el asunto hasta el final». 125. Incluso tras las confesiones, muchos conocidos de Snegirieva y quienes solo oyeron del caso, la apoyaron abiertamente. Valentina protegía la vida y salud de sus hijos. Anufriev los habría dejado discapacitados o peor, solo era cuestión de tiempo. Dicen que la mujer no tenía otra salida, aunque, en mi opinión, una persona mayor de edad no está obligada a vivir en el departamento de sus padres, y el departamento de los padres no le pertenece a una persona mayor de edad. Y lo más probable es que esta persona mayor de edad, siendo adulta, podría haber encontrado la manera de separarse del padre tirano y no vivir con él en el mismo departamento. Él eligió para sí mismo la decisión de quedarse en el departamento de sus padres, y para que nadie le impidiera vivir ahí tranquilamente, decidió quitarle la vida a su propio padre. Al mismo tiempo, claramente existen otras opciones, incluyendo, por ejemplo, rentar un cuarto en un departamento compartido, una habitación en un dormitorio 121, o simplemente rentar un departamento muy barato. En esos departamentos, más aún en ciudades pequeñas, les recuerdo, con una población de menos de 20.000 personas. Sin embargo, en realidad, ni la policía ni nadie más la ayudó, aunque claramente hubo violencia, y por lo visto, muchos lo sabían. 123. De cualquier manera, Valentina Snegiriova es, en mi opinión, un ejemplo complejo y trágico de una persona llevada al límite por la violencia doméstica sistemática. 124. Su caso. Esto tal vez no sea un cálculo frío por parte de la delincuente. 125. Fue un acto desesperado de autoconservación y protección de sus hijos, cuya voluntad rota la llevó a una decisión criminal. Sufrió la crueldad de su padre alcohólico desde niño. Eso le causó un trauma profundo, agresión reprimida, desesperanza, y por su carácter suave, poca conflictividad, los logros académicos, la creatividad y la música en el coro de la iglesia buscaban compensar el horror familiar y crear una ilusión de normalidad. La violencia constante, la humillación y el miedo por sí misma, por su madre y más tarde, por sus propios hijos, se convirtieron en el detonante que destruyó sus barreras morales. Actuó por desesperación, no por venganza. Ella agotó los recursos legales, fue a la policía, intentó irse y pidió ayuda a su familia. El sistema falló en protegerla, así que actuó por su cuenta sin lograr una buena solución y no pudo vivir independientemente. Sí, aunque las condiciones materiales fueran peores, desde el punto de vista moral no lo habrían sido. En resumen, esto muestra cierta debilidad de carácter y un techo de cristal cuando a una persona le resulta más fácil quitarle la vida a alguien que aprender a vivir de manera independiente, separada y adulta. Su decisión de contratar sicarios también es un acto de transferir la responsabilidad. Ella no podía quitarle la vida por sí misma, pero estaba dispuesta a organizarlo para romper finalmente el círculo vicioso de la violencia. Valentina muestra disociación. Su calma y falta de lágrimas en el interrogatorio no indican ausencia de emociones, sino una fuerte defensa psicológica.
Hace tiempo que enterró a su padre en su interior, y su muerte solo fue para ella la conclusión formal de la pesadilla 128. Su posterior arrepentimiento es más una reacción socialmente esperada que un sentimiento sincero, ya que en el momento del crimen ella estaba convencida de tener la razón. Es interesante que incluso después de su arresto, su imagen de víctima llevada al extremo despertó una amplia simpatía tanto entre conocidos como en el público en general. 120. Esto refleja la comprensión colectiva de que a veces la ley, o más bien, muy a menudo, la ley en Rusia es impotente contra la tiranía doméstica, y que a menudo por eso las víctimas toman la justicia en sus propias manos. Aunque en este caso obviamente había otras salidas. Sin embargo, Valentina Snegiriova no es en absoluto una criminal clásica, sino un producto del sistema, de la familia, de la sociedad y de los órganos de seguridad pública. Su historia es un grito de ayuda ignorado que terminó en tragedia. Tragedias desarrolladas según todas las reglas del género criminal, pero con un trasfondo profundamente humano y existencial. La sentencia se dictó a mediados de agosto de 2011. Para entonces, Alexander Zbonarev ya lo había confesado todo. Las pesadillas lo atormentaban y entendía que negar ya no tenía sentido. La pericia confirmó que él estuvo en la escena del crimen. Según la decisión del tribunal, Valentina Snegiriova recibió 5 años de prisión con la ejecución de la sentencia aplazada hasta que el hijo menor cumpla 14 años. Alexander Kuznetsov y Alexander Zvonariov recibieron respectivamente 13 y 13 años y medio. Régimen estricto, 137, desde 2020, Valentina Snegiriova. Para entonces ya se había casado, cambiado su apellido a Kalashnikova, estaba libre y criando a 5 hijos. Su destino posterior es desconocido. ¿Qué opinan de este caso? Escriban sus comentarios, den like, dislike, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las notificaciones de nuevos videos igual de interesantes. Dejaré las fuentes y materiales del caso en el canal de Telegram.